Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una visión más de su programa, Educarte Fiscal, por IMEFI TV. Es un gusto para mí contar con la presencia de mi amigo, el maestro Luis. Luis, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Y pues nuevamente aquí muy agradecido, muy contento de estar nuevamente con ustedes y obviamente que ustedes estén con nosotros. Gracias, Luis. El día de hoy, sin más preámbulo, traemos para ustedes un tema que consideramos de importancia ya en la recta final del año, cuando todos nosotros estamos ya preocupados por la elaboración de los papeles de trabajo, con estar ya elaborando un precierre fiscal, pues estamos ocupados y preocupados en cuanto a nuestras deducciones. Sabemos pues que el artículo 25 nos indica cuáles son las deducciones para las personas morales que tributan en el título 2. El artículo 27 nos indican cuáles son los requisitos y el artículo 28 nos dice cuáles son los gastos o las partidas que son no deducibles. Nos vamos a enfocar en un tema importante, el cual nosotros consideramos que nos conviene más en cuanto a los activos fijos. En este caso, adquirirlos para efectuar una deducción de inversiones o rentarlos para hacer deducible la renta de la misma. Entonces, el tema de hoy pues es ¿qué nos conviene más? ¿Cuáles son tus primeros comentarios, amigo Luis? Pues inicialmente, Alejandro, yo creo que este programa no hubiera tenido cabida hace algunos años, en donde teníamos deducción automática. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Entonces, el día de hoy la autoridad obviamente se percató de esta situación que muchas veces se hacían adquisiciones o enajenaciones de maquinaria, automóviles, equipo de transporte, equipo de reparto y demás, equipo de cómputo y demás para poder hacernos de nuestros bienes mediante la deducción automática en la cual podíamos hacer al 100% la deducción sobre esta erogación realizada. Y pues obviamente era una forma en la que nosotros como contribuyentes o como contadores abusábamos o la utilizábamos para bajar la carga impositiva del impuesto. Entonces la autoridad se percata de esta situación y a partir de hace algunos años nos hacen la modificación y nos ponen algunas limitantes precisamente para todo. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir un decreto en el mes de octubre en el cual existe la deducción automática, pero únicamente para las empresas que están en el nearshoring, las cuales tienen que ver con la parte de exportación. Pero para todos los demás, pues seguimos exactamente en las mismas condiciones. Y como bien lo comenta el maestro Alejandro, la finalidad de este programa es empezar a discernir las diferencias. Nosotros sabemos que cuando obtenemos un financiamiento, pues obviamente primero tenemos que tener las bases para que nos den este financiamiento. No podemos llegar de la noche a la mañana y llegar ante una institución o al lugar donde nosotros querramos llegar y decir, dame un crédito. Al final nosotros tenemos que tener un historial crediticio. Para este historial crediticio, pues obviamente tenemos que saber que tenemos que estar en tiempo y forma con nuestros pagos para que nos puedan considerar y tomar en cuenta eso de manera inicial. Y después, pues obviamente también contar con el pago de nuestras contribuciones en tiempo y forma, porque sabemos también que cuando no lo hacemos, pues nos pueden determinar un crédito fiscal y este crédito fiscal que creen que también se va precisamente a la parte de la contabilización que nosotros tenemos como contribuyentes o como solicitadores de algún crédito. Cuando lo solicitamos en el buró de crédito, válgame la redundancia, ahí también nos aparece cuando tenemos el crédito fiscal. También reiterando un poco la parte que comenta el maestro Alejandro, pues es obviamente necesario e indispensable que revisemos la articulación de la ley del impuesto sobre la renta cuando nos determina qué es deducible, qué no es deducible y cuáles son las características que debemos de tomar en cuenta para que pueda hacerse deducible, ¿no, Alejandro? Sí, estoy de acuerdo, Luis. Quisiera nada más ampliar un poco el comentario en cuanto a la deducción inmediata. Hay un beneficio fiscal que salió publicado para aquellos contribuyentes que se encuentran en la zona afectada por el huracán Otis, en el cual se establece una deducción inmediata del 100% en cuanto a las inversiones que se realicen para la rehabilitación de toda la zona económica. Por ahí tenemos un programa para que lo gusten y lo vean, para quien guste, lo cheque con mayor detalle. Pero bien, en cuanto a la generalidad, como bien lo mencionaba el maestro Luis, los activos fijos son deducidos vía inversión para efectos de la ley del impuesto sobre la renta.
y los tenemos que deducir en cuanto a los porcentajes máximos autorizados. El más común que me encuentro en la práctica profesional es precisamente la deducción de los automóviles, Luis. Todos los clientes nos preguntan, oye, voy a comprar un automóvil y lo voy a poder hacer deducible al 100%, o ¿cuánto puedo hacer deducible? Y es aquí donde nos encontramos que el monto máximo para deducir, para efecto del equipo de transporte, es precisamente de 175,000 pesos. Por ahí encontramos en redes sociales que así como está el texto de ley, nos indica que lo máximo que podemos deducir son 175,000 pesos, pero no hace referencia al MOI, al monto original de la inversión. De ahí que haya contadores un poco más audaces que le den la interpretación de, ok, yo puedo deducir entonces un automóvil que tenga un valor de medio millón de pesos, de 600,000 pesos, y mientras la deducción del 25% no rebase los 175,000 pesos, es perfectamente deducible. Desde mi punto de vista y algo muy personal, lo reitero, es un poco audaz esa forma de pensarlo, porque no es el criterio que tiene establecido la autoridad. Viene el texto de ley manifestando, ya hice referencia, que no habla del monto original de la inversión, pero sí lo hace en cuanto a los bienes parcialmente deducibles, no precisamente porque le tenga que dar esa interpretación, sino porque es el criterio que la autoridad está teniendo. Entonces, partimos pues de esta premisa. Mi opinión es que no se puede deducir más de 175,000 pesos del MOI, Luis. ¿Cuál es la tuya en este caso? Para entrar en debate, mano. En alguna discrepancia específicamente. Fíjate, Alejandro, que lo que tú comentas, si nosotros leemos la ley... Bueno, para empezar, tenemos que tomar en cuenta que estos 175,000 pesos no están actualizados desde 2017. Cierto. Ningún carro, ojo, hoy en día ningún carro vale más, ¿qué te gusta, Alejandro? ¿De 250,000 pesos? Ni una moto, Luis. El más austero que tengo, una moto sí, Alejandro, pues ¿qué motos te compras? Un automóvil, el más austero que nosotros encontremos anda en 230, 250, digo, la última vez que yo chequé una agencia más o menos andaba en eso. Entonces, es obvio que la autoridad, ¿qué es lo que busca? Que no te hagas deducible la totalidad del automóvil. Si nosotros nos vamos al 36 de la ley del impuesto sobre la renta, en la cual me voy a permitir leer precisamente el límite para deducción de los automóviles, 36 fracción 2 nos dice, las inversiones de automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos, tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como automóviles eléctricos que cuenten con motor de combustión interna, motor accionado por hidrógeno, será de hasta 250,000 pesos. Aquí hay mucha ambigüedad en la ley. Aquí el maestro Alejandro dice 175,000 pesos y estoy de acuerdo y no. Estoy de acuerdo en que sean 175,000 pesos porque así me lo determina la ley en el 36, fracción 2, pero no me está dando la temporalidad. Entonces, yo lo hago deducible 175,000 pesos un año, 175,000 pesos el otro año, 175,000 pesos el siguiente año, hasta que termine de hacer deducible mi automóvil. Porque aquí la autoridad no me dice, solo puedes deducir 175,000 pesos en un año. Y ya, los demás años no vas a poder deducir nada. Me lo deja ambiguo. Entonces, como bien comenta el maestro Alejandro, pues son 175 nada más dentro de ese periodo. Y ojo, sin IVA, Alejandro, porque también la parte del IVA muchas veces las personas dicen, oye, ¿y son 175 y le quitamos el IVA? No, recordemos que la parte de los impuestos, una parte es el impuesto sobre la renta que vamos a poder deducir y otra el impuesto al valor agregado que vamos a poder acreditar. Y recordemos que el impuesto al valor agregado es un pago definitivo. Podríamos decirse que es ingresos efectivamente cobrados contra egresos efectivamente erogados. Entonces, es totalmente diferente. Puntualizando esto, Alejandro, este tema es precisamente una de las vertientes importantes en el tema de los contadores y fiscalistas, porque hay muchos que dicen 175,000 pesos y nada más. Hace unos años, Alejandro, muchos contadores decían, solo se puede hacer deducible 175,000 pesos y ya. Oye, pero el carro valió 200,000 pesos. Les digo, en 2017 que costaban un poco más baratos los carros, el carro costó 250. No, pues es que nada más te vamos a hacer deducible 175 y vamos a perder los otros 75,000 pesos.
pues el contribuyente decía, bueno, pues es el contador, es el que sabe. Cuando nosotros nos ponemos a leer más a fondo y hacemos precisamente este análisis, no me da una temporalidad. Como bien dice el maestro Alejandro, no me está considerando el monto original de la inversión cuando ya lo revendemos. Pero en el momento inicial de la deducción, no me da una temporalidad, no me dice por 1, 2, 3, 4 años, que recordemos que también tiene un tiempo para que se pueda deducir precisamente la totalidad del gasto. Entonces, claro, en este caso no lo dice, yo lo hago 175, pero hasta que se termine la parte de hacer deducible la totalidad de la compra. 2 comentarios al respecto, Luis. El primero, coincido contigo. Efectivamente, este valor de 175,000 pesos tiene años, es más, seguramente desde que yo era estudiante, en el sentido de que no ha sido actualizado. Evidentemente no creo o dudo mucho que sea porque la autoridad se le ha pasado, sino porque evidentemente tiene toda la intención de que no se deduzca el valor de mercado de lo que cuesta un automóvil, ¿no? La intención de la autoridad en cuanto al equipo de transporte, y me refiero particularmente en cuanto a automóviles, porque esta limitante no la tiene para todos los activos fijos, no la tiene para maquinaria, no la tiene para la importación de una máquina que nos va a ayudar a transformar o a procesar algún tipo de producto, no, lo tiene exclusivamente para automóviles, porque precisamente es ahí donde siento que la autoridad encontró que los contribuyentes abusábamos en el sentido, oye, necesito bajar la base gravable, compra toda la flotilla de automóviles. Y de esa manera, entonces bajábamos la base gravable. Entonces, lo que hizo fue que la autoridad puso un candado precisamente a efecto de que no se pudiese deducir más allá de lo necesario. Entonces, esto de alguna manera desincentiva a los contribuyentes a tratar de bajar la base gravable en el sentido de vía deducción de inversiones. Tendremos que encontrar algún otro tipo de herramientas, algún otro tipo de adecuaciones, por ejemplo, personas morales, reciclo, recordemos que tienen la facilidad, y también las personas físicas, actividades empresariales, que tienen la facilidad de deducir las compras, es decir, no como las personas morales del título 2, que ellos deducen el costo de ventas, hasta el momento de que se vende se deduce. Entonces, creo que hay ciertos mecanismos que nos permiten de alguna manera continuar con la operación de la empresa y tratar de disminuir un poco en los aspectos legales la base gravable. Pero retornando a nuestro punto, suponiendo que en madera, de una forma cauta, ya encontramos que el maestro Luis tiene una percepción diferente. En materia fiscal, nadie tiene la verdad absoluta. Es una cuestión de apreciación, porque si bien es cierto que la ley es ambigua, el SAT tiene sus criterios en los cuales establece cómo se determina precisamente la deducción de inversiones. Ya será cuestión de jugársela, como dice el maestro Luis, no jugársela en el sentido de echarse un volado, no, sino de documentar, preparar la información, la documentación, tenerla a la mano y muy seguramente interponer medios de defensa, porque la autoridad no se va a quedar con los brazos cruzados. Porque hay tesis aislada, Alex. Sí, hay tesis aislada, la cual sí especifica que son 175 anuales. Como no hay una limitante, entonces sin problema. O sea, de alguna manera, como bien comenta el maestro Alejandro, pues antes de aventarte a hacer esta estrategia, pues obviamente tienes que documentarte, ¿no? Y si ya tenemos la facilidad de buscar una tesis, alguna jurisprudencia o alguna determinación por parte de la autoridad, pues obviamente tenemos las bases con las cuales podemos ayudar al contribuyente y obviamente bajar la carga impositiva, que al final, pues es obviamente una de las facilidades que puede tener el contribuyente, porque también, Alejandro, cuando hablamos de los carros eléctricos, o en este caso que comenta el 36 ¿qué dice? Accionados por hidrógeno. Hidrógeno. Pues un carro de este tipo, Alejandro, ¿cuánto es el más barato? No, hay de menos de medio millón de pesos. 450 es el más económico que te puedes encontrar y el más austero que te puedes encontrar. Y aquí solo nos permiten deducir el 250,000 pesos, o sea, prácticamente la mitad del equipo de transporte. Bueno, en este caso, automóvil. Y obviamente también tenemos que ver la parte de qué es un automóvil. Recordemos que el 3 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que un automóvil es aquel en el cual son 10 pasajeros incluyendo al conductor. Entonces, esas son las limitantes que nos pone la autoridad, porque a lo mejor nosotros compramos una camioneta, Alejandro, una combi. Es que ya es diferente, Luis. Exactamente. Ya no es
O sea, vamos si a es otro un equipo término. exacto, ya no es, si es equipo de transporte, pero de mercancías, no de personas. Entonces esa limitante no aplica para este caso, ¿no? No es lo mismo. A ver si logramos explicar un poco mejor el término. No es lo mismo comprar un automóvil, el cual es de uso familiar, y también lo podemos usar para echar la mercancía, ¿no? O lo que se vaya a enajenar o a vender, a que comprar una camioneta pick-up que nos sirve para traer aguacate, para traer refacción. ¿No? Exacto, un equipo de carga, transporte de carga, ese es diferente. No entra esta limitante, pero quiero ir más allá porque queremos hacer la comparación precisamente de qué nos conviene más. Si adquirir el bien, en este caso un automóvil, o rentarlo para efectos de deducción. Vamos a poner tu ejemplo, Luis. Vamos a suponer que el director general del despacho Alex y Luis se compra un automóvil de superlujo. Y el director general es Alex, ¿no? Cabe recargarlo. Seguramente sí, como el que tengo ahí estacionado mi bochito, ¿no? Entonces, el automóvil, poniendo el ejemplo del maestro Luis, y reitero, no es que lo comparta, simplemente para efectos didácticos. A ver, compramos un automóvil que rebasa el valor del 100% en cuanto a la deducción de 175,000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos? Que el excedente va a ser una parte no deducible y aparte, para efectos del impuesto al valor agregado, es un impuesto no acreditable. Es una parte que me ha tocado ver en la experiencia que independientemente del tope que decidan aplicar para efectos de deducción del impuesto sobre la renta, ese excedente no lo diferencian, Luis, porque no va a ser ni deducible ni acreditable de ninguna manera. Simplemente compran el automóvil rebasa del tope y toda la gasolina es deducible, y todo el mantenimiento es deducible, y todo el IVA que se encuentra implícito en esos gastos también es deducible, ¿no? Acreditable. Entonces creo que es una parte importante, ya sea que hayan determinado cuál es el tope para deducir, identificar esa parte del IVA que va a ser no acreditable y parte del ISR que va a ser no deducible, ¿no, Luis? Sí, pero también que ahí existe una problemática porque obviamente si nosotros estamos comprando el equipo, en este caso el automóvil, pues sabemos nosotros que no es para la actividad preponderante a la que nosotros nos vamos a dedicar. Entonces son varias cuestiones y varios detalles que tenemos que considerar. A mí me decía alguna vez un doctor, oye, ¿puedo hacer deducible mi carro? Pues realmente no. Oye, ¿pero por qué no? Si yo soy médico y tengo que llegar muy puntual al hospital, le digo, pues sí, pero en este caso tú trabajas en el IMSS, tú tienes una hora de entrada y una hora de salida. Muy diferente a que me dijera, ¿sabes qué? Yo soy un particular y de mí depende que la persona se salve porque me tengo que trasladar desde el punto donde estoy hasta el punto en el que tenga que estar la persona que está grave, y pues depende de, bueno, serían cuestiones, Alejandro, que ya tendríamos que ver muy puntuales, porque no es lo mismo estar en un horario laboral en donde tengas que atender a las mismas personas que llegan, a que tú te tengas que desplazar para salvarle la vida a una persona. Entonces, si nosotros lográramos hacer que la autoridad identifique que sí es un medio el cual yo voy a ocupar y que es específicamente para mi trabajo, pues sería 100% deducible. A mí me pregunta también una clienta que tenemos conocida en particular, Alejandro de Yanira, la cual me decía, oye Luis, es que ¿puedo hacer deducible mi traje sastre que me estoy comprando? Pues sí. Es que mi anterior contador me decía que no. No, claro que sí. Esta chava se dedica a hacer inversiones. Entonces, al final ella está vendiendo una imagen. Es su imagen. No nada más, cuando tú tienes este tipo de personas, no nada más estás vendiendo la parte de la inversión. Es un intangible. Recordemos que al ser intangible, pues no tenemos prácticamente la cosa en la cual nosotros vamos a decir, sí, mira, me apropio de esta parte. Es un intangible, entonces cuesta un poco más de trabajo. En sí, realmente lo que está vendiendo la persona es la imagen. ¿Por qué? No es lo mismo que llegue yo a vender una inversión y llegue en chanclas, en short, en bermuda, una playera, una gorra, todo roto, todo mal, a que llegue otra persona bien vestida y que digas, obviamente en cuanto ven la parte de la persona que quiere invertir, no, pues sí,
ella le va bien y mira, tiene oportunidades de vestirse así y de traer este tipo de cosas a que pues no se puede ni comprar unos zapatos, ¿no, Alejandro? Entonces tendremos que identificar a la autoridad que realmente es parte de nuestro negocio y por eso se tendría que hacer deducible. Se comprueba la estricta indispensabilidad, ¿no? Si lo que vende es imagen... todo lo que dije, Alejandro. Sí, no, exactamente, Luis. Retomando el punto, esta es una pregunta que me han hecho y quiero ampliar el comentario que hace mi amigo el maestro Luis. Si nosotros, un contribuyente X, en el caso de un doctor, oye, ¿el automóvil realmente entra en la actividad del servicio profesional que presta el doctor? Realmente no. Entonces, digamos que si no forma parte de su actividad profesional, podría no meterlo a la contabilidad. Eso nos trae como consecuencia dos resultados. El primero, si no lo meto en la contabilidad, no lo deduzco. Y en el momento en que lo venda, no tengo la obligación de acumularlo, puesto que no proviene de mi actividad empresarial. Si lo meto yo a mi actividad empresarial, al momento de venderlo me encuentro obligado a acumular el importe de la ganancia por la deducción que hice de la inversión. Entonces, creo que es cuestión nuevamente de de criterio, el decidir, oye, sí meto, sí me la juego, sí necesito bajar mi base gravable para meter el automóvil. O de entrada ya sé que no, o sea, mi deducción las deducciones que yo meto para disminuir mi base gravable, pues son otras diferentes, porque a lo mejor tengo actividades empresariales y las compras son los que a mí me funciona. Entonces, creo que es una cuestión de crédito, y vuelvo a lo mismo, es una cuestión de criterio, sí, en el sentido de meterlo o no meterlo a la contabilidad. Hablamos muy particular, retomo la idea, de los automóviles, porque son estos los que tienen una limitante particular que no así tienen los demás activos fijos, ¿no? Creo que nos vamos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. ¿Qué tal, amigos? Tenemos un curso en línea de 6 horas que seguro te interesa. Se llama La Fluctuación Cambiaria, Aplicación Contable y Fiscal 2023. Está impartido, yo lo imparto el curso, soy Javier Martínez, yo soy contador público certificado, auditor y tengo ya bastante tiempo manejando este tipo de temas y miren que siempre tenemos todavía aún problemas adicionales. Este curso está dirigido a los contadores, a los auditores, al área financiera, a los asesores y a los responsables del cumplimiento del registro contable y la aplicación fiscal en el ICR y cómo se está llevando esta fluctuación cambiaria en el IVA en las operaciones que tienen o en las empresas que tienen operaciones con moneda extranjera. Recuerden que en el 2023 tenemos un superpeso, las tasas de interés van para arriba, el tipo de cambio va para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y dices, no inventes, o sea, ¿qué tanto puede pasar todavía? Aquí el problema es que mes a mes tenemos o pérdidas o utilidades, pérdidas, utilidades, y si no estamos aplicando bien las disposiciones, si no estamos revisando bien la forma en la que se deben acumular o deducir las fluctuaciones o considerar para el IVA las fluctuaciones, pudiéramos tener problemas graves. Vamos a ver básicamente 5 puntos. La ley monetaria en México y las operaciones con moneda extranjera, el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria con la NIF B15, las notas a los estados financieros por fluctuación cambiaria también de la NIF B15, la fluctuación cambiaria en el ICR y la fluctuación cambiaria en el IVA. Esperamos contar con tu presencia en este curso que te va a ser de mucha utilidad. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y en esta ocasión venimos a invitarlos al magno evento de Reformas Fiscales 2024, en el cual estaré hablando sobre Reciclo Personas Morales, cuáles son sus ingresos, cuáles son las deducciones autorizadas para este régimen en particular. Hola, mi nombre es Alejandro Valdés y también estaremos hablando de las obligaciones de llevar contabilidad, de elaborar estados financieros y de cómo se deben de elaborar los CFDI de ingresos y de las deducciones correspondientes, así como también la elaboración de la declaración anual. Los esperamos, no se lo pierdan, por favor.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso y estábamos precisamente analizando la fracción segunda del artículo 36, la cual nos establece que el monto máximo para deducirse de automóviles que transporten personas es de 175,000 pesos para automóviles que se muevan por máquinas de combustión y de 250,000 para automóviles híbridos. Pues bien, en la sección anterior estábamos hablando precisamente de que el monto máximo para deducir es del 25% de 175,000 pesos. Y el excedente corría la suerte del principal, es decir, la parte, ese porcentaje que no fue deducible para efectos del impuesto sobre la renta, va a acarrear que no sea también el correspondiente IVA acreditable, que no sea acreditable, valga la redundancia. Entonces, una vez hecho esta aclaración con la mención del maestro Luis de que hay personas, hay contribuyentes que optan por deducir más allá debido a la ambigüedad de la ley, si dice yo puedo deducir el 25, mientras el 25% no rebase los 175,000 pesos, entonces yo estaría deduciendo un vehículo que probablemente vale 600,000, 700,000 pesos. Entonces, para continuar en esa tesitura, si el contribuyente llega y nos pregunta, oye, contador Luis, ¿qué me conviene? ¿Adquirir el automóvil o rentar el automóvil, no? La renta tiene otro tratamiento, el cual, si nosotros nos vamos por la articulación, estamos en el 28, fracción 13, en el cual me limita la renta de los automóviles, por 200 pesos diarios. Entonces, nosotros podemos hacer deducible 200 pesos diarios cuando nosotros estamos haciendo el arrendamiento de un automóvil. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio, como lo dijo el maestro Alejandro, el 25% de 175,000 pesos, más o menos vamos a estar haciendo deducible 43,000 pesos aproximadamente. Y ese sería el monto máximo que podríamos deducir durante un año. A diferencia de cuando nosotros realizamos el arrendamiento de este mismo vehículo, mismas características, cuando nos vamos a 200 pesos por 30, pues obviamente vamos a alcanzar una deducibilidad mucho más alta. Entonces, contestando directamente la pregunta, por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos al arrendamiento nos dicen, para que deduzcas más impuestos, te conviene más el arrendamiento. Y es obvio, si nosotros realizamos este ejercicio, cuando nosotros hacemos la deducibilidad mensual, es mucho más baja de cuando nosotros hacemos el pago de las rentas de manera mensual acumulada, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, efectivamente. De ahí, pues, que encontramos un tratamiento diferente que podrá o no convenirnos, eso ya cada contribuyente lo decidirá, en si adquirir el automóvil o rentar el automóvil. Como bien lo mencionó el maestro Luis, para la renta es un tratamiento diferente porque no se deduce vía inversión, se deduce vía gasto en cuanto a la renta diaria. Entonces, es importante considerarlo porque hay otros aspectos importantes, por ejemplo, el financiero, por efecto, ok, no lo voy a deducir, volviendo al ejemplo del doctor Luis. No lo voy a deducir, pero el auto es mío. O sea, en el arrendamiento puro, yo lo voy a estar pagando, pero el automóvil nunca va a ser mío, ¿no? No. Entonces, debiera de haber una vinculación entre el beneficio fiscal y la necesidad de operación del contribuyente, en este caso, ¿no, Luis? Son muchos aspectos, Alejandro, porque, por ejemplo, lo que bien comentas ahorita, al final, si yo lo compro, no es deducible, pero el carro es mío, entonces a lo mejor mi crédito, recordemos que se va hasta, si no mal recuerdo, hasta 70 y tantos meses, ¿no, Alejandro? El crédito más alto, 60 y... ¿Crédito de automóvil? 72, el más alto. Ajá. El más largo se va a 72 y recordemos que pues sí, si nosotros tomamos en cuenta el financiamiento, pues obviamente mis pagos van a ser muy chiquitos, pero si cuando nosotros hacemos el análisis de estos pagos chiquitos de manera mensual durante 72 periodos, pues resulta que pagué más de 2 veces el automóvil. Si nosotros a esto le sumamos
que no es deducible y que a partir, no sé, del cuarto, quinto año que nosotros tengamos el carro, de acuerdo al uso que nosotros le estemos dando y el mantenimiento, pues obviamente el mismo uso del carro ya va a empezar a surtir efectos de composturas, de mantenimientos más fuertes, de algunas cosas, detalles que normalmente le van saliendo al automóvil. Muy diferente a cuando lo hacemos mediante el arrendamiento. El arrendamiento, es deducible. 2, las composturas, de acuerdo al contrato que nosotros establezcamos, podemos decir que el arrendador va a ser quien va a hacer las composturas. Entonces ellos son los responsables de todo porque el carro sigue siendo de ellos. Y obviamente al dedicarse a esto, pues obviamente para ellos va a ser 100% deducible porque sería inventario. Un tratamiento totalmente diferente, Alejandro, al del doctor. Pero sí. Cuando la persona se dedica a rentar el carro, pues obviamente es su materia prima, por así decirlo, Alejandro. Entonces se convierte en una parte deducible 100%. Todos los gastos que incurren pues también serían deducibles 100%, y obviamente al final del arrendamiento, dependiendo de cuál hagamos, si es financiero o puro, le podemos decir, ¿sabes qué? Y dependiendo también el contrato, porque también de eso va a depender mucho que nosotros nos convenga o no nos convenga. Después de 3, 4 años, normalmente son 4, que es precisamente cuando se pierde la deducibilidad del carro, le puedes decir a la persona, oye, dame a lo mejor nada más una diferencia de 20, 30, 50, 70 mil o hasta nada, Alejandro. Si tú das muy buenas rentas, 2 o 3 rentas mensuales, que al final terminas pagando el carro, le puedes decir, ¿sabes qué? Ya nada más dame cualquier cosa o nada y ya el carro va a ser tuyo. A diferencia que pues obviamente esta persona, el arrendatario, o dueño, o dueño, ya hizo deducible el 100% de esa unidad. Cuando te lo pasa a ti, pues es un remanente, un ingreso extraordinario. Y por eso decimos que las condicionantes son totalmente diferentes y el tratamiento sería muy diferente. Pero en términos generales, así para rápido, Alejandro, pues si me lo preguntan así directo, vete a arrendamiento, Alejandro. Digo, tomando en cuenta las consideraciones. Regla general, ¿no? Tomando en cuenta las consideraciones y las especificaciones que cada persona tenga, porque no para todos va a ser lo mismo. Volvemos al caso del doctor. Ahora imagínate, otro supuesto caso, Alejandro. Se me ocurre. ¿Sabes qué? Yo soy sastre. Así, por poner un ejemplo. Pues es que realmente tú no necesitas un automóvil para realizar este tipo de actividades. Todavía el doctor podía decir, pues es que si no llego a punto, pues a lo mejor ya no le hago la diálisis a la persona, a lo mejor ya no le doy la quimioterapia en tiempo y forma, no sé, diversas cuestiones. Pero un sastre, Alejandro, sí, no corre realmente riesgo. Si bien es cierto, no hay una disposición expresa, necesitamos encontrarlo. No así cuando sí la hay, por ejemplo, para arrendamientos. Un contribuyente que está tributando en el régimen de arrendamientos no tiene permitido deducir el automóvil porque la autoridad considera que no se requiere el automóvil para realizar la operación, ¿no? Mencionaste algo muy importante que quiero rescatar un poco, Luis. El artículo 25 nos enuncia cuáles son las deducciones que podemos efectuar y en una clasificación más o menos didáctica tenemos costo de ventas, gastos, inversiones y otros. Estos conceptos son excluyentes entre sí, es decir, si es costo, no es gasto, si es inversión, no es costo de ventas. Si es costo de ventas, no es inversión, así más o menos. Entonces, en cuanto estamos hablando de automóviles, Luis hizo una mención, no aplica para aquellos contribuyentes que se dediquen a rentar automóviles o incluso que se dediquen a vender automóviles nuevos o a revender automóviles. Si compra un automóvil para su uso o una camioneta, entonces ya no estamos hablando de costo. ¿No es así, Luis? O sea, tenemos que diferenciar entonces cuál es el uso que se va a dar al automóvil y cuál es la actividad que está desarrollando el contribuyente para saber cuál es la vía de deducción del mismo, ¿no? Exactamente. No es el mismo caso para uno que para el vecino. Entonces es necesario considerar cada una de las actividades que realizan. Repito, reitero la parte que comentaba, es darle precisamente la materialidad al hecho. Si nosotros podemos identificar ante la autoridad que es algo estrictamente indispensable para mi negocio, pues obviamente sí surtirá los efectos de deducibilidad que a mí
obviamente considere. Pero si yo no tengo la forma de darle precisamente este tratamiento, pues aunque quiera y aunque nosotros lo querramos ver como una estrategia fiscal y que podamos deducir hasta más de lo que nosotros queremos o hasta el 100% en dado momento, pues es prácticamente imposible hacerlo. Entonces, por eso reitero la parte muy importante de que cada caso en particular es un caso específico. A pesar de que la ley nos determina para arrendamiento 200 pesos, para el automóvil 175,000 pesos, 25% de manera anual, son las limitantes que nos da. Eso es de manera general. Pero cuando nosotros vemos cada una de las especificaciones de las personas, pues no le podemos tratar de manera general porque no todos los casos son exactamente lo mismo. Y otro factor importante, cuando nosotros hablamos de carros eléctricos, para arrendamiento, Alejandro, es de 285 pesos la deducibilidad de manera diaria. Entonces, así es. Obviamente, ¿qué me da la oportunidad aquí la autoridad? Bueno, pues te doy chance de que, ¿sabes qué? Réntate un carro eléctrico para que me puedas deducir un poquito más de lo que realmente va a ser. Si ustedes hacen un ejercicio práctico y van a la agencia y le dicen, oye, quiero rentar un carro y el deducible es de 285 pesos, siempre, Alejandro, siempre va a haber una diferencia porque normalmente lo que nosotros vamos a pagar de arrendamiento es mucho más de estos 285 o 200 pesos. Entonces, prácticamente, ¿qué es, Alejandro? Que va a haber una parte que no va a ser 100% deducible. Ese es el efecto que va a dar de manera general, ¿no? Bien lo mencionaste tú, Luis. Este es un acto que no debemos de tomar a la ligera, debemos de estudiarlo, debemos de establecer, y utilizaste la palabra estrategia fiscal. La estrategia fiscal no se da de un día para otro. No. Cuando estamos pretendiendo bajar nuestra base gravable para tener una carga impositiva menor, pues precisamente se trata de establecer, de analizar, de estudiar al contribuyente, de ver cuáles son los mejores mecanismos que nos convienen para, en este caso, lograr una no evasión, sino una ilusión que nos permita disminuir de forma legal la base gravable, ¿no? Entonces, es importante, pues, que si nosotros tenemos la intención, a ver, mi empresa está creciendo, me acerco al contador, me acerco a la persona que sabe para que me oriente en el mejor sentido. A ver, contador, ¿qué me conviene? Mira, yo necesito una camioneta, pero quiero comprarme un carro. Entonces ya nosotros le decimos, mira, la camioneta sin mayor problema es deducible al 100%, porque entra dentro de tu actividad económica. Pero si tú lo que quieres es un carro y aparte lo quieres adquirir, pues mira, ya entramos en ciertas limitantes porque parte va a ser deducible, parte no va a ser deducible. En cuanto al mantenimiento, parte va a ser deducible, también no va a ser deducible. Fíjate que eso que comentas tú, Alejandro, es bien importante porque normalmente en la práctica es, bueno, el automóvil no es deducible al 100%, 175,000, 25%, 40 y tantos mil pesos. Pero los gastos, Alejandro, nos vale gorro y lo metemos 100% deducible. Normalmente es de el mantenimiento, ni modo que el mantenimiento, ese no está topado, Alejandro. ¿Por qué no lo voy a meter 100% deducible? Y eso también es, otra vez es lo que comentaba hace rato el maestro Alejandro, es ya cada una de las perspectivas que tú como contador o fiscalista o como asesor quieras tomar en cuenta, porque hay quien va a decir, ¿sabes qué? Pues es un gasto. Sí, pero bueno, hay disposición expresa donde dice que si no es deducible, que el principal va a correr a el accesorio correrá a la misma suerte que el principal. Entonces, sí hay disposición expresa, que se la quieran jugar, que se la quieran aventar de muertito, que digan, tú mételo, no pasa nada, no nos van a caer, no nos van a revisar. Bueno, ya eso es otra cosa, o sea, nosotros estamos hablando de lo que es el deber ser, Luis, ¿no? Ya evidentemente el contribuyente tomará la decisión y en mi caso, y seguramente en el caso de muchos contadores, en el tuyo seguramente también, Luis, pues es el contribuyente, el empresario, el que dice, pues ya me diste cuáles son los riesgos, pero pues vamos a hacer esto. Sí. Porque me conviene o porque no me conviene. Mira, Alejandro, la verdad es que hoy en día hay clientes con los que yo ni siquiera les doy opción. Sí. Porque ustedes sabrán, amigos de Educarte Fiscal, tú les das la opción y ellos les gira, híjole. Les gira la ardilla. Sí, de más, Alejandro, y ellos ya te sacaron 3 estrategias de acuerdo a lo que tú... No, es que así no es. No, pero es que si tú me estás diciendo que la ley que te deja... Y ya te empiezan a decir y ya quieren hacer otras cosas que se van de las manos, Alejandro, ¿no? Por ejemplo...
Yo tengo un cliente que se dedica a... Tú te la pasas quemando a todos tus clientes. No, Luis, ¿eh? no, son experiencias, no quemazones aquí, son experiencias. Yo tengo un cliente que, por ejemplo, se dedica a hacer eventos en fin de año, lo contrata, todo tipo de eventos él te hace, comida y demás, ¿no? Y le había ido muy bien antes de la pandemia, Alejandro, le había ido súper bien, y entonces tenía una gran cantidad de dinero en sus cuentas bancarias. Entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto me da a pagar? Le daba una buena lana a pagar, entonces precisamente le hacemos, y fue así, en diciembre fue el movimiento. Me dice, ¿cuánto me da a pagar? Le daba a pagar más de $500,000 pesos, Alejandro. O sea, de lo bien que le había ido, eran prácticamente $500,000 pesos. Y le damos la estrategia, oiga, ¿y por qué no se compra una camioneta? Para que sea deducible y al final usted lo ocupa porque traslada todas sus cosas, usted lo ocupa. Y me dice, ¿qué crees? Sí me voy a comprar mi camioneta porque es un sueño que quería toda mi vida. Bueno, Alejandro, pues llega con una camioneta, pero en una de carga llega con una combi. Transporte de pasajeros. Es camioneta, ¿no? Tú me dijiste una camioneta, es camioneta. Bueno, afortunadamente esta persona pues traslada a las personas con las que trabaja porque también tiene dentro de su objeto de la empresa, tiene precisamente el servicio de meseros y demás. Entonces nos la jugamos por esa parte, Alejandro. De, ¿sabes qué? Pues tengo que trasladar a mi personal. Y literal, lo ocupamos como transporte de personal porque al final ustedes saben que este tipo de trabajos pues terminan 2, 3, 4, 5 de la mañana. Entonces, pues se tienen que encargar de estar repartiendo a la gente. Pero al final, Alejandro, o sea, la idea no era esa, la idea era otra. Y esta persona, pues su sueño era hacer otro tipo de movimiento. Sí, ¿no? pero además recordemos, o sea, tú lo dijiste y lo mencionaste bien, Luis. Estrategia. Sí. Una estrategia requiere cierta planeación, requiere el conocimiento para poder aplicarlo. Si me dices que compraste la camioneta en diciembre, pues vas a poder deducir un mes. Si no es que lo empezaste a deducir al siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, son como patadas de ahogado, ¿no? Cuando dicen, pues ya lo que se pueda lo deduzco. Pero bueno, siempre nos la pasamos aquí riendo. Siempre es un gusto, amigo, platicar contigo. Comentarios finales, por favor. Pues ya lo dije durante todo el programa, realmente cuando nosotros hacemos este tipo de erogación o este tipo de inversión, pues tenemos que considerar prácticamente las condicionantes que nosotros tenemos con el cliente o si nosotros somos las personas que lo vamos a realizar, también verificar que nosotros estemos en el supuesto que me determina la ley para que pueda ser deducible. De lo contrario, si yo sé estrictamente, yo sé exactamente que no puede ser deducible porque no es indispensable para mi trabajo, pues ni siquiera te la juegues. O sea, realmente no tiene caso que tú te veas inmiscuido en una situación de revisión y que tú hagas deducible algo que realmente no es deducible. Te va a salir más caro después. Entonces mejor si hay un dicho que me dijo mi señor padre, saludos por cierto a él, que me dice, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas. En el caso de los impuestos es exactamente lo mismo. Si tú estás en el supuesto de que es deducible, hazlo. Si estás en el supuesto de que no es deducible, ¿para qué lo haces si tú sabes las implicaciones? En materia de arrendamiento, pues lo mismo, debes de considerar exactamente cuánto tiempo lo vas a arrendar, si lo vas a arrendar durante los 3, 4 años del contrato, al final cuánto voy a pagar, si es que existe la opción, y si nada más es arrendamiento continuo, pues también sí me conviene, porque es un bien que nunca voy a tener. Si nosotros lo vemos de manera general, si tú me pones la pregunta y me dices, ¿qué conviene más, comprarlo o arrendarlo? En el caso de los automóviles te diría, por términos de deducibilidad y general, no específico, general, te podría decir, vete por favor al arrendamiento. Y bueno, mi nombre es Luis Alberto Morales Sosa, un gusto haber estado con ustedes. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis. Todos estamos preocupados y ocupados, como bien lo mencioné, ya haciendo nuestro precierre fiscal, que si nuestros ingresos, que si nuestras deducciones, que si nuestro costo de ventas. Estamos, creo, todavía en tiempo para tomar las correcciones necesarias para determinar un coeficiente de utilidad que no sea tan gravoso para el 2024. Así que este es una pequeña parte de los temas que consideramos importantes. Esperemos que sean de utilidad para ustedes y también de su interés. Para mí siempre es un gusto contar con su colaboración y con su presencia. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.